Consejero, agradecer su comparecencia. Era ya esperada. Me la han cambiado de sitio. Bueno, agradecer la comparecencia haciendo que siempre lo ha hecho Izquierda Unida cuando ha hablado de estos temas, hacer dos consideraciones. La primera, el papel honesto y eficaz de la mayoría de entidades y empresas que se dedican a la formación, o que se han dedicado, mejor dicho, a la formación para el empleo. Es verdad que ha habido unas cuantas que han dejado mucho que desear, y eso nos lleva también a la parte pasiva, la de los trabajadores y trabajadoras que han hecho sus cursos mejores o peores, pero que en ningún caso se han enriquecido, y que hoy sí ven, como hace 2, 3 años, que la Junta de Andalucía no puede convocar ningún curso, ninguna formación para el empleo, que es verdad que no genera empleo, pero sí favorece esa empleabilidad a la que se refería el consejero. Nosotros estamos por ayudar. Ahora, hay que partir de un punto, que la Junta no controlaba. Los 8.505 expedientes de 2007 a 2011 nadie los había mirado, y nos encontramos de repente con una cantidad de exentuaciones, de exoneraciones, que sonrojaba al más echado para adelante y que no podían ser fruto del uso de una excepcionalidad contemplada en la ley por el volumen que tenía, y surge el follón. Y yo creo, señor consejero, me va a permitir hacerlo a mí, hay que poner en valor el papel y las decisiones que se tomaron en el gobierno de la Junta de Andalucía de la 9ª legislatura, porque se fue rápido. Se fue además muy diligente en algo que no afectaba a ese gobierno, que venía de atrás, 2007-2011, y se tomaron una serie de decisiones basadas en una hoja de ruta, en una serie de medidas. Una hoja de ruta que abordaba la formación profesional desde otra óptica, de ahí el anteproyecto primero que hubo y el proyecto del que usted ha hablado. Se acaban con las exoneraciones con una decisión muy valiente. Se hace una apuesta por la transparencia sin precedente en un momento en el que la política del avestruz era la que presidía, la que hoy preside también en la derecha, y en definitiva varias comparecencias. Usted ha dicho que se compromete, usted lo que tiene que hacer es seguir el ejemplo del consejero Alonso, del Consejo de Gobierno pasado, que una vez al mes comparecía para dar cuenta de cómo iba el exhaustivo examen, expediente por expediente, de lo que había supuesto la formación para el empleo. Sin curso desde hace 3 años, una consejería judicializada y una concepción que nos gustaría que se asumiera para la ayuda que debemos prestar todos los grupos parlamentarios. La función de la consejería no es administrativa exclusivamente, no es burocrática solamente, debe ser fundamentalmente política. Y el estudio, el análisis de estos expedientes no nos debe de servir solo para ver quién había justificado correctamente y hacía ya un montón de tiempo que estaba metido en un cajón para poder liquidarle, nos ha dado los datos. No nos debe de valer solamente para ver qué expedientes no estaban bien y por lo tanto se inicia el reintegro. Por cierto, cerca del 25% de expedientes de reintegro indican, ojo, no de por sí corrupción ni nada oscuro, eso habría ya que verlo con más detenimiento, pero un mal funcionamiento, vamos, un guirigay lo que había aquí. Aquí se daba el dinero, por cierto, se ha llegado al dinero a empresas que no estaban ni constituidas legalmente ni registradas, a ver cómo se puede hacer esto, y nadie vigilaba. De hecho, deben de saber, señorías, que la Junta de Andalucía nunca tuvo un plan de inspección in situ de estos cursos. Es decir, se daba el dinero, se miraba para otro lado y que la empresa o las empresas hicieran lo que creyeran conveniente. Pues bien, nosotros entendemos que con los datos que usted ha presentado, la hoja de ruta que se puso en marcha, el exhaustivo estudio que se puso en marcha, expediente por expediente, se mantiene. Más o menos la progresión no está mal. Nos encontramos, nos ha dicho usted ya, con 5.300 del total de 8.505. Hay que aligerar. No sé, porque hablaba usted como en pasado. Supongo que se mantendrá el equipo técnico que habíamos acordado con un interventor específico que ayudara en estas tareas y por lo tanto está bien. Hay que reflexionar sobre cerca del 25% de lo ya visto que sea de reintegro.
Porque eso, vuelvo a repetir, no estamos acusando de corrupción en ese 25%, pero sí un desmadre en esta administración, vamos, incuestionable. Por otra parte, nos preocupa mucho lo de los consorcios, porque, mire usted, la culminación del proceso de integración, eso es más largo que un día sin pan. Y en ese proceso de integración, es decir, cuando los consorcios acaben, dependiendo de la Junta de Andalucía, que todavía no sabemos en dónde estarán ubicados, puede ser que muchos de ellos estén desmantelados. Porque sabemos que hay consorcios que se han tenido que deshacer incluso de mobiliario y que ahora mismo están cerrados y que no pueden ofertar cursos. Es decir, es insuficiente lo que usted nos cuenta aquí. Hay que tener garantía para un empleo y para algo que nos hacía sacar pecho a todos, ¿no? Ahí estaba la formación de excelencia, ahí estaban los más altos índices de contratos después de acabar esa formación, en fin. Muy preocupante la situación de los consorcios, de formación de empleo, y ahí nos gustaría que nos diera más explicación. Señor consejero, siguen para Izquierda Unida respuestas ausentes. En la medida en que yo le decía antes que nosotros, el Gobierno, no solo debe de explicar un relato, no solo debe de reconocer un relato, sino asumir políticamente el relato. Y nosotros le volvemos a preguntar, porque nuestra impresión es que en ese guirigay que yo he dicho antes, había gente que efectivamente, eso ya más de una impresión, es una constatación, que se ha aprovechado de esto. Se ha aprovechado, quizá el paradigma está en el amigo Ojeda. Y ahí ha habido muy pocas respuestas por parte del Gobierno, y las vamos a reiterar. Vamos a reiterar el por qué para algunas empresas todo eran facilidades y recién inscritas en el registro mercantil, a veces sin inscribirse, están los datos, las pruebas, se les daban subvenciones. Se pueden citar, decía Ignacio García, algunas escuelas municipales de formación que en 2 años no fueron homologadas y que, por tanto, no recibieron subvenciones, mientras que otras, sin estar inscritas siquiera en el registro, lo recibían. ¿Por qué ocurría este tipo de cosas, señor consejero? Algún día, aparte de los datos estadísticos, esto llevamos analizado, esto es de reintegro, esto se ha arreglado, esto se ha pagado, nos deberían de dar una explicación cómo esto se podía permitir, cómo era posible que ocurriera. ¿Por qué, señor consejero, habiendo denuncia, por ejemplo, de malas prácticas del grupo Ojeda en el pago a los profesores, donde se les pagaba supuestamente lo que la Junta abonaba por hora de docencia, pero luego se les exigía el reintegro de cantidades del 50 y el 60% por supuestos servicios prestados? Porque nunca se le inspeccionó, porque nunca se le preguntó, se le requirió. Es más, ¿por qué a este mismo grupo, al grupo Ojeda, a esa misma empresa, con sanciones muy graves de hasta 43.000 euros por problemas relacionados con la prevención de riesgos laborales, sanciones de la Inspección de Trabajo, se le seguía dando subvenciones? ¿Por qué? Eso ya no es un fallo en el control, eso es que me tapo los ojos, me tapo la boca, me tapo las orejas y la nariz. Había que taparse la nariz con lo que estaba ocurriendo allí. ¿Por qué, señor consejero, se miraba para otro lado cuando en esos cursos con compromisos de contratación esos compromisos no se cumplían? Es decir, unas de las condiciones sine qua non no se cumplían y no pasaba nada y se volvía a dar el dinero. ¿Por qué se miraba para otro lado? ¿O se cumplían destinando camareras de hotel a limpiadoras y no pasaba nada, como pasaba en otros muchos cursos? En fin, el recurso casi permanente al silencio administrativo dio pie, podemos decir hoy, a prácticas muy dudosas. Nosotros reconocemos, porque éramos parte, el esfuerzo, el ejercicio... Señoría, tiene que ir concluyendo. Inmediatamente, señor presidente. Que hizo el anterior Gobierno. Por cierto, no se ha hablado aquí. El consejero Alonso, diputadas y diputados del Grupo Popular lo pueden certificar, les abrió las puertas de delegaciones 5 o 6 horas, viendo expediente por expediente. Bueno, nosotros no queremos solo eso. Queremos que políticamente se valore esto y que a todos los cambios en la hoja de ruta estratégica que se le dieron haya también consecuencias políticas, porque si no, esto será el continuo cobijar de los amigos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señoría. A continuación tiene la palabra para